Hola, hola, eh, estimados y estimadas estudiantes. Hoy vamos a repasar un poquito el tema de Costa Rica en el periodo liberal, ¿ok? Nosotros para esta prueba que tenemos vamos a ver dos periodos, el periodo liberal y el periodo reformista. Del periodo liberal como tal vamos a ver una parte de este que es cuando este modelo económico entra en crisis, ¿ok? Pero va oficialmente desde 1870 hasta 1920, ¿verdad? Aquí vemos un poco una imagen de la costa, ¿verdad? Un poco similar a a la costa del Caribe, y eso tiene que ver con el periodo liberal porque es en este momento de la historia donde se comienza a integrar de manera un poco más fuerte los productos costarricenses en los mercados internacionales a través de la construcción del ferrocarril al Atlántico. Como vemos, por ejemplo, acá en esta imagen, ¿ok? Primero, el periodo liberal está fundamentado en una doctrina que es el liberalismo, ¿verdad? El liberalismo económico y liberalismo político, ¿verdad? Nosotros lo que llevamos del semestre, lo que hemos visto historia de Costa Rica, pues hay cuatro ideologías que entran en juego, que son el liberalismo por un lado, a la derecha del espectro político, el socialismo en contraparte, a la izquierda del espectro político, y las doctrinas reformistas, la socialdemócrata y la social cristiana. Bueno, en el caso del liberalismo, vamos a ver que la economía es agroexportadora y que se fundamenta en la explotación de café, banano, cacao y caña de azúcar, pero principalmente de café y banano, como lo tenemos acá en esta imagen, ¿verdad? Acá tenemos a estas mujeres, ¿verdad? Recolectando café, a este hombre aquí sosteniendo el racimo de bananos, aunque como lo habíamos visto en clases también era pues una cuestión un poco ficticia, ¿verdad? En relación a la imagen, no a los productos, porque aquí estaban recolectando café en en el puerto de Punta Arenas, que era el puerto que existía entonces. Ya con la llegada de Tomás Guardia al poder, pues entonces se comienza la construcción del ferrocarril al Atlántico y vamos a tener un aumento en los productos de exportación y en en el volumen de exportación. ¿A dónde exportábamos? Principalmente a Alemania, a Estados Unidos y a Inglaterra. Pero va a haber un momento particular en la historia mundial que hace que esos mercados de exportación entren en una contracción. Y eso que hace que los mercados de exportación entren en una contracción es la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Esta Primera Guerra Mundial se desarrolla, como vemos en el mapa, en Europa, ¿verdad? ¿Cuál es la principal consecuencia para Costa Rica? Que cierran los mercados alemán e inglés. ¿Por qué? Porque aquí, tanto Alemania, que está por acá, como Inglaterra, bueno, en esta mapita sale cortado, pero lo vemos acá, en este otro mapa, aquí están Alemania e Inglaterra, durante la guerra estuvieron en conflicto, ¿verdad? Entonces, en ese momento preciso, pues eso hace que ellos dejen de comprar los productos agrícolas que vendía Costa Rica y esto genera una crisis fiscal. Esta crisis fiscal se da porque el, 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 el ingreso que tenía el Estado costarricense se da principalmente por la exportación de café y de banano, por los aranceles que el Estado cobraba a partir de esas actividades económicas, ¿verdad? Y recuerden que los aranceles es lo que usted paga en una aduana. Usted quiere meter un producto al país, usted tiene que pasar por una aduana, tiene que pagar un impuesto. Si quiere sacar un producto del país, igual tiene que pasar por una aduana y tiene que pagar un impuesto. Entonces, todo ese tipo de cosas hicieron que el país entrara en una crisis fiscal. Y esa crisis fiscal intenta ser solucionada por este hombre que tenemos acá, don Alfredo González Flores. Entonces, a inicios del siglo XX, el modelo agroexportador, este que se basaba en la producción de café y banano, comienza a entrar en crisis y esta, esta crisis expone que la economía agroexportadora era dependiente y frágil. Dependía de tres mercados de exportación, dos de esos estaban cerrados, uno empezaba a comprar menos, que era el de los Estados Unidos, y era frágil. A los vaivenes de la economía internacional, vaivenes como lo que ocurre en este periodo, en la Primera Guerra Mundial,
como va a ocurrir años más tarde con la crisis de los años 30 y como ocurre también con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si ustedes recuerdan en clases, habíamos visto que los efectos de de la Segunda Guerra Mundial en Costa Rica fueron prácticamente calcados a los de la Primera, ¿verdad? Este cierre de los mercados de exportación, crisis fiscal, problemas económicos y en la Segunda Guerra Mundial pues hay también problemas sociales y políticos. Entonces, ¿cómo intenta don Alfredo González Flores solucionar esto? A través de una reforma tributaria, bancaria, bueno, y además desarrolla una reforma educativa, pero a través de una reforma tributaria y bancaria. El lema de González Flores, si ustedes lo recuerdan, era que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre. Y esto nos plantea que González Flores, en ese contexto de crisis provocado por la Primera Guerra Mundial, va a tener una postura reformista, ¿ok? Todo esto que está acá, todo lo que tiene que ver con ideologías y con personajes es importante que lo recuerden, ¿ok? En el reformismo, lo que buscamos es cambiar la postura liberal, ¿verdad? Pues muy individualista del liberalismo que tiene a una postura donde el Estado interviene en las necesidades de los sectores más vulnerables. Entonces, ¿cómo lo hace González Flores? A través de impuestos directos como un impuesto sobre la renta, ¿verdad? El impuesto sobre la renta, las rentas son las cosas que se pagan en relación a la cantidad de dinero que usted tiene. Y también se cobra un impuesto territorial. Este impuesto territorial, para poder cobrarlo, ¿verdad? Este impuesto territorial, perdón, me equivoqué de herramienta. Ajá. Este impuesto territorial, para yo poder cobrarlo, yo necesito saber cuánta tierra tiene la gente. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuántas tierras tiene la gente? A través de una oficina de catastro. Entonces, esta gente, la oficina de catastro, ¿verdad? Yo tengo que crear una ley para la formación de ese catastro para que ellos levanten los planos y le digan a la gente cuánta tierra es la que tienen. A partir de saber cuánta tierra es la que tienen, yo sé cuánto vale la tierra. Entonces, por ejemplo, a partir de esto también, yo puedo cobrar este otro impuesto, el de contribución territorial. Yo les había puesto un ejemplo en clases que decía que, bueno, si yo tengo un lote de 2.000 metros cuadrados y tengo 200 metros cuadrados de construcción, entonces yo puedo declarar únicamente los 200 metros que tengo de construcción y no los 2.000 metros que vale la finca. Entonces, ya teniendo una oficina de catastro, yo puedo perfectamente, o el Estado puede perfectamente decir, bueno, la verdad es que su terreno es más grande de lo que usted está declarando, por consiguiente, ahí le toca pagar. ¿Verdad? Esto en cuanto al impuesto territorial, perdón. El de contribución territorial era que, por ejemplo, si el Estado iba a hacer obras, qué sé yo, a pavimentar una carretera, entonces esa obra, ese trabajo va a aumentar la plusvalía de mi propiedad. ¿Verdad? Yo les había puesto el ejemplo a ustedes por ejemplo, en Cayemero, ¿verdad? Que esa calle ahí primero estaba toda tierrosa, ¿verdad? Toda, pues deteriorada y tal, luego le pasaron lastre, luego le hicieron cunetas y finalmente la asfaltaron. Bueno, la gente que tiene propiedades ahí, pues obviamente la plusvalía de sus territorios va a crecer considerablemente porque ahora es más fácil pasar por ahí, es más fácil llegar ahí, etcétera. ¿Ok? Ese era un ejemplo que poníamos. Otro impuesto, otra reforma importante de González Flores es el Banco Internacional. ¿Ok? Esta reforma fue de tipo interina, es decir, fue mientras duraba la crisis. ¿Por qué? Porque no hay nada más pendejo que la plata, ¿verdad? Entonces, en ese contexto donde tenemos una situación de crisis, empieza a escasear el circulante, ¿verdad? El circulante es el dinero en efectivo. Entonces, al haber una escasez de circulante, se crea un banco estatal para poner dinero en la calle, para poner billetes. Esa medida afecta a los banqueros que eran los que tenían el monopolio sobre la emisión de moneda. Entonces ahí Gonzalo Flores comienza también a tener problemas. Otro aspecto interesante del gobierno de González Flores es que él llega después de la primera ocasión en que en Costa Rica se practican elecciones con voto.
con voto directo, no secreto, pero sí directo. Entonces, él llega como tercer designado. Ninguno de los candidatos que se había postulado para llegar al poder había obtenido la cantidad de votos necesarios. Entonces el Congreso decide dejarlo a él como mandatario. Él, al no ser electo popularmente, pues eso le generaba ciertos anticuerpos. Y lo que le generó muchos anticuerpos fue la postura reformista que tuvo y esta visión que tenía él muy adelantada a su época de que el rico pagara como rico y el pobre pagara como pobre, ¿verdad? Pues el rico en parte es rico porque administra el dinero, ¿verdad? Porque no, de ahí trata de no pagar, y pues por consiguiente, los sectores de los banqueros, ¿verdad? O parte de la oligarquía cafetalera liberal que mandaba en Costa Rica, pues va a haber muy afectados sus intereses y cuando eso sucede, pues empieza a hacerse lobby político, empiezan a hacerse, a manejarse o a moverse influencias para tratar de desestabilizar el poder de González Flores y eso fue lo que pasó. Además, el gobierno era impopular. Una de las medidas que él tomó, aparte de estas reformas bancarias y tributarias, fue la creación de las tercerillas. Eso era como una reducción de la tercera parte del salario de los empleados públicos con la promesa de que cuando la situación mejorara, pues entonces se iba a pagar lo adeudado. Pero al final, pues nunca se pagó. Nunca se pagó también en parte porque el gobierno de González Flores no llegó a su final, ¿verdad? Él gobierna desde 1914 hasta 1917, cuando sufre un golpe de Estado por parte de su secretario de Guerra y Marina, Federico Tinoco, del que vamos a hablar ahorita. Un aspecto importante con el caso de González Flores es la creación de la Escuela Normal Superior. Esta escuela normal se encarga de la formación de maestras y de maestros. Y más adelante vamos a ver que hay una maestra por ahí que ejerce un rol de mucha importancia en esta parte de la historia. El que le da el golpe de Estado a don Alfredo es su secretario de Guerra y Marina, Federico Tinoco. ¿Por qué Tinoco da un golpe de Estado? Porque la oligarquía cafetalera estaba en contra de las reformas sociales, porque los banqueros perdieron el monopolio de la emisión de billetes, porque habían intereses de explotar petróleo en territorio costarricense y González Flores estuvo en contra, y porque el ejecutivo se volvió impopular. Era impopular porque había llegado por medio del Congreso y no por medio del voto popular y también por medidas como las tercerillas, así como por el tema de la situación de la crisis económica, ¿verdad? Digo, obviamente en una crisis económica, pues las personas van a estar bastante enojadas. Este señor gobierna 2 años junto con su hermano, pero no tiene mucha suerte. En ese contexto, en esta época, el gobierno de los Estados Unidos no había aceptado el establecimiento de gobiernos por vías revolucionarias. Entonces, no aceptaron el gobierno de Tinoco. Entonces, Tinoco decía hacer unas elecciones donde solo participa él, y gana, obviamente, y obviamente el gobierno de los Estados Unidos les dice que qué es eso, ¿verdad? Que cómo se le ocurre, y finalmente, pues no es aceptada esa treta, ¿verdad? Esa treta legal que intentó hacer Tinoco, y pues su gobierno no es aceptado por la Embajada de los Estados Unidos. En contra de Tinoco se movilizaron estudiantes, maestros, así como el general Julio Acosta, y es derrocado en 1919. En 1920 llega don Julio Acosta al poder y vuelve otra vez el orden liberal a Costa Rica, ¿verdad? Vuelven a gobernar esos viejos liberales del tipo de don perdón, de don Cleto González Víquez, don Ricardo Jiménez, pero en ese pedacito de la historia de 20 años, de 1920 a 1940, ve aquí me equivoqué, no es 48, es 40, perdón, se da una transición hacia el reformismo, ¿ok? Es decir, el espectro político se va moviendo desde la derecha, desde el liberalismo,
hacia la izquierda. ¿Cómo estaba compuesto Costa Rica en esta época? Bueno, el 81% de la población eran peones agrícolas, eran gente que trabajaba para alguien en el campo. Los obreros y artesanos y empleados del Estado eran sobre todo sectores medios, ¿verdad? Clase media baja que vivían en el Valle Central, que tenían por ahí negocios, medianos y pequeños productores agrícolas y en la cabeza, ¿verdad? De color dorado, los que manejaban el poder, exportadores y beneficiadores. Eso siguió siendo así, ¿verdad? Durante todo el resto del periodo liberal. ¿Qué características tenemos? La proletarización de la mano de obra, esto es que los trabajadores comienzan a em, tal vez desligarse de actividades más independientes y comienzan a ser empleados, el aumento de movimientos sociales y sindicales, que ahorita lo vamos a ver, el desarrollo de movimientos políticos de izquierda y reformistas. Estos movimientos de izquierda y reformistas comienzan a reclamar derechos sociales, laborales y civiles y críticas al modelo agroexportador. ¿Ok? ¿De qué hablamos de derechos sociales? Cuando hablamos de derechos sociales, estamos hablando, por ejemplo, de derecho a la salud, derecho al trabajo, derechos como la huelga, derecho a la sindicalización, derecho a una jornada laboral, derecho a un salario mínimo. Todo lo que tenga que ver con derechos de los trabajadores va por ahí. Y los civiles tienen que ver sobre todo, principalmente con el tema del, por ejemplo, en la aprobación del voto directo y secreto, así como los derechos de las mujeres, ¿verdad? La emancipación de la mujer, el derecho al voto para la mujer, todo ese tipo de cosas son derechos de tipo civil. Y los sociales tienen que ver con cosas como trabajo, como salud, como vivienda. ¿Ok? Estos derechos sociales y civiles que comienzan a desarrollarse hacia 1920 se consolidan como tal en el periodo reformista en 1940. Ahora, este temita, las ideologías, ¿ok? Esto tenemos la definición en el folleto, ¿verdad? El liberalismo lo vamos a ubicar a la derecha del espectro político y en Costa Rica estaba encabezado por la oligarquía cafetalera y por los banqueros. Es decir, los liberales eran la gente de plata, la gente que era beneficiada con ese modelo económico agroexportador. Por el otro lado, a la izquierda del espectro político tenemos a los comunistas o los socialistas, que estaban representados por la Central General de Trabajadores, por todos los movimientos sindicales que se desarrollaron en el país y más adelante por el Partido Comunista, que tiene dos nombres. Se llama primero Bloque Obreros y Campesinos y posteriormente se llama Vanguardia Popular como partido político. De igual manera, eso lo vamos a repasar ahorita. Y en el centro de estas dos tenemos las doctrinas de tipo reformista, que son la socialdemocracia y el socialcristianismo. La socialdemocracia, pues fue desarrollada o representada por el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales y José Figueres, mientras que los socialcristianos tenemos a figuras como Jorge Bolio, Calderón Guardia o Monseñor Zanabria. Ahora, importante, el liberalismo lo que plantea es libertad de empresa, ¿verdad? Cada persona tiene la propia capacidad de desarrollar riqueza, ¿verdad? Por medio del interés individual, el mercado se regula solo. Usualmente los sectores liberales estaban relacionados con actividades económicas, plantean mantener un poco el status quo, las cosas como están. ¿Ok? Esa fue la lucha de ellos, de hecho, durante los años 40, volver al mismo régimen, ¿verdad? Los mismos grupos o mismas élites productivas y económicas beneficiadas, mientras que los socialistas tenían objetivos radicalmente distintos, ¿verdad? Mientras que el liberalismo estaba representado por la burguesía cafetalera, el socialismo estaba representado por intelectuales y sobre todo por obreros, ¿ok? En el comunismo, el discurso siempre va a estar ligado hacia los trabajadores, ¿ok? Entonces, vean que, por ejemplo, la Central General de Trabajadores es un órgano de tipo sindical. ¿Cuál es el objetivo máximo de esta gente? La revolución. ¿Por qué? Porque hubo un país en el mundo en el que el socialismo llegó al poder a través de una revolución. Hubieron varios, pero el primero fue la Unión Soviética después de la Revolución Rusa. Entonces ellos plantean hacer la revolución e instaurar un gobierno de tipo socialista y acabar con la burguesía, quitarle los medios de producción a esta clase burguesa liberal que gobierna y que manda porque tiene esos medios de producción y por
tener esos medios de producción, tiene la capacidad de explotar a la clase proletaria, que es la clase más baja, que es la clase que está representada en la parte más baja de esta pirámide que tenemos acá. ¿Ok? Es decir, para ellos el motor de la historia, igual que para Marx, que es el padre del comunismo, uno de los padres es la lucha de clases. Hay lucha. ¿Ok? Los socialcristianos y los socialdemócratas plantean la mejoría de las condiciones de vida de los trabajadores, pero sin lucha de clases. ¿Ok? Es decir, aquí no se trata de matar a nadie, ¿verdad? De hacer ninguna revolución, sino buscar medios de tipo electoral, medios un poco más pausados, más vamos a ver, más em, vamos a ver, pausados, em, como un poco más de paciencia, más democráticos, más institucionales para llegar al poder. ¿Ok? En ese caso, por ejemplo, nosotros vemos la figura de, por ejemplo, de don Jorge Bolio. Jorge Bolio era sacerdote, había sido general también, había peleado en contra de Somoza en Nicaragua, y pues dentro de las reformas que planteó el Partido Reformista, que ustedes pueden ver en el folleto con un poquito más de profundidad, pues lo que sí se aprobó fue una jornada de 8 horas, pero gracias también a la alianza con un partido político de derecha. Obviamente la gente más radical y más de izquierda que apoyó a don Jorge van a decir, no, este se vendió, pero al final se aprobó la jornada de 8 horas, que paréntesis ahorita la quieren quitar, fin del paréntesis. Y tenemos a figuras como Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, que viendo las condiciones de vida de la gente en la década del 40, que más adelante vamos a ver, logran encontrar puntos en común con el Partido Comunista, que tiene una postura más radical. ¿Ok? Entonces, esas son como las ideologías que tenemos que manejar también para efectos de la prueba. Luego acá empiezan, en este periodo de transición hacia el reformismo, a surgir actores sociales, movimientos sindicales, que van a llevar justamente a tener su clímax en el periodo reformista. El primero es la Confederación General de Trabajadores. Ellos fueron los que en una primera ocasión aprobaron la celebración o la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, el Partido Reformista de don Jorge Bolio, la Asociación Revolucionaria de la Cultura Obrera Arco en 1929. Vean esta palabra, revolucionaria, ¿verdad? Tiene un carácter revolucionario, radical. Y luego la formación del Bloque de Obreros y Campesinos en el 1931, que para el año de 1942 se pasa a llamar Partido Vanguardia Popular, luego de la generación del Bloque de la Victoria, del que vamos a hablar ahorita. Entonces, dentro de este periodo de transición, tenemos algunas figuras importantes, entre ellos doña Carmen Lira, María Isabel Carvajal Quesada. Ella luchó en contra de la dictadura de Tinoco, fue maestra, apoyó la educación popular de los niños. Tenemos a don Jorge Bolio, líder del Partido Reformista, primer partido de carácter ideológico que había en el país, y Carlos Luis Fallas y Baja, quien fue miembro del Partido Comunista y que lideró la huelga bananera en contra de las condiciones de vida que él denunciaba en el libro de Mamita Unite, desarrolladas por la compañía, la United Fruit Company. ¿Ok? Entonces vemos que en este periodo se da como esa transición, esa incursión de diferentes movimientos, de diferentes sectores sociales que van a representar una alternativa al viejo liberalismo, a esas élites económicas, a esas élites de la oligarquía cafetalera. Después, hacia el final de este periodo, vamos a tener el gobierno de don León Cortés. León Cortés era anticomunista, se desarrollaron muchas obras de infraestructura, se le acusó de nepotismo y de ser Cortés con los ricos y León con los pobres, y era partidario de un régimen de fuerza como el fascista. Y además gobierna en el contexto del inicio de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Segunda Guerra, correcto, como lo vemos acá en esta imagen. Eh, Ahora, en el caso de León Cortés, pues él, pues sí era, como mencionábamos antes, partidario de ese régimen de fuerza, estaba en contra del comunismo, pero quien tiene que asumir los efectos de Costa Rica durante la Segunda Guerra Mundial es el doctor Calderón Guardia.
Y con el doctor Calderón Guardia comienza el segundo periodo que vamos a ver, que es el periodo reformista, del 40 al 48. Entonces, lo primero que tenemos es que en este periodo vamos a tener la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial vamos a ver un aumento en el costo de la vida, una crisis del modelo agroexportador, un aumento en el gasto social y el cierre de los mercados alemán e inglés. Y Costa Rica además le declara la guerra a Alemania por el hundimiento de un barco que se llamaba el San Pablo. Entonces, en todo este periodo, Costa Rica sufre los mismos efectos que había sufrido en la Primera Guerra Mundial, como vimos unos minutos antes. A pesar de eso, pues en este periodo vamos a ver una serie de medidas que toma el doctor Calderón Guardia. Entre esas, la aprobación de las reformas sociales. Primero, la creación de la Universidad de Costa Rica, la Caja del Seguro Social y con el bloque de la Victoria, del que ahorita vamos a hablar, se crea el Código de Trabajo y se crean las garantías sociales. Eh, Van a haber muchos sectores liberales que van a criticar su política económica y su nepotismo. Recordemos que nepotismo es que yo ayudo a mis familiares en el poder, ¿verdad? Este centro para el estudio de los problemas nacionales criticaban la política económica de Calderón, porque Calderón hizo reformas sociales, pero no hizo reformas económicas. Él, para solventar la situación social que tenía el país, hizo lo que pudo y lo que pudo fue asumir deuda. ¿Verdad? Se endeudó para poder desarrollar toda esa reforma social y eso era una de las críticas de la gente del Centro para el Estudio de Problemas Nacionales, que como vimos diapositivas atrás, eran de ideología socialdemócrata. Este bloque de la Victoria era una alianza política para aprobar las garantías sociales. Fue una alianza electoral para llevar al poder a Teodoro Picado en 1944 y esto le valió de muchas acusaciones de fraude electoral. ¿Ok? Es importante que ustedes entiendan que este bloque de la Victoria se da por una serie de condiciones muy particulares que sucedían en el país y en el mundo. Primero, la influencia antifascista. Es decir, vean ustedes que aquí hay un presidente de un partido liberal, un líder político de un partido de izquierda y un líder religioso. ¿Por qué ellos se unen? Porque tienen puntos en común, porque llegan a tener negociaciones. De pronto, esto yo se los comentaba también en clases, de pronto las posturas de Manuel Mora en algunos aspectos eran más radicales, ¿verdad? Tal vez hasta ahí no llegaba la iglesia o hasta ahí no llegaba Calderón, pero habían otras propuestas que tenía el Partido Comunista que sí empataban con la postura ideológica de Calderón Guardia y de Monseñor Zanabria, que como habíamos visto eran social cristianos. Entonces, este aspecto es muy importante, entender qué es lo que hace que ellos lleguen a tener esa alianza, porque estaban en contra del fascismo y porque la situación económica y social del país era muy apremiante y tenían en común la preocupación por esos grupos vulnerables y por la situación económica y social de esos grupos vulnerables. ¿Cómo se afectaba esa situación? Por el hecho de tener bajos salarios, ¿verdad? Por todo lo que tiene que ver con la legislación social para proteger a la persona más vulnerable. Y esa protección de la persona más vulnerable tiene mucho que ver con la ideología social cristiana, que ustedes igual en el folleto de la semana 6 pueden profundizar también. Luego vamos a ver el gobierno de don Teodoro Picado. A don Teodoro le toca gobernar en un periodo muy complejo. Hay mucha polarización política, hay acusaciones de fraude, hay atentados en contra de Calderón y Manuel Mora, y además comienza la Guerra Fría, ¿ok? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial comienza la Guerra Fría y esa alianza que se había dado con el Partido Comunista que vemos acá en esta imagen de fondo tenemos a Manuel Mora y aquí tenemos al doctor Calderón Guardia, ya esa alianza no va a ser bien vista. Y pues eso se nota en la postura que tiene Teodoro Picado hacia los comunistas. Otro aspecto importante, aquí aparece otro personaje fundamental que es José Figueres. Figueres fue exiliado en 1942 por acusar al gobierno de Calderón y en el 44 regresa al país.
En el 45 se alía con el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales y funda el Partido Socialdemócrata. Teodoro Picado, para tratar de atenuar esas críticas en contra de su gobierno y en contra de las acusaciones de fraude electoral, hace un código electoral que busca mayor independencia en el proceso. Pero lo cierto es que ya los sectores liberales y sectores de centro, como Figueres, pues estaban ya indispuestos, incómodos con la postura de don Teodoro. ¿Ok? Ese gobierno va a enfrentar una situación de crisis también con la huelga de brazos caídos, que ustedes lo tienen en el folleto en la semana número 7, este, donde se desarrollan estos atentados que mencionamos acá en contra de Calderón, en contra de Manuel Mora. Y él, para tratar de llevar la fiesta en paz, pues decide entregar el control del aparato electoral a la oposición política. ¿Quién era la oposición política? Lo vemos en este esquema. Para las elecciones de 1948, el candidato oficial es Calderón Guardia, otra vez. Mientras que la oposición está dividida en tres. El principal candidato era León Cortés. Este señor que había sido anticomunista, que había gobernado antes de Calderón. Después, Otilio Ulate, que era un periodista, dueño del Diario de Costa Rica, muy carismático, muy conocido, también apoyado por los liberales, y el Partido Socialdemócrata, apoyado por estos estudiantes del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y por la Legión Caribe. ¿Ok? La Legión Caribe fue un grupo de personas que durante el exilio de Figueres en este año, Figueres se contacta con ellos y les plantea la idea de que en Costa Rica hay una dictadura y que pues la misión es acabar con estas dictaduras, ¿verdad? No solamente en Costa Rica había una dictadura, o bueno, para Figueres había una dictadura, sino también había una dictadura en Nicaragua, que era la dictadura de Somoza, o en República Dominicana. Entonces, la idea de la Legión Caribe, se firma un pacto, el Pacto del Caribe, eso ustedes igual lo pueden repasar en la semana número 7, y se desarrolla el compromiso de acabar con las dictaduras en Centroamérica. Bien, el asunto es que el principal líder de la oposición, el señor León Cortés, muere en 1946 y queda Otilio Ulate. Después, como principal representante de la oposición, después de esto, Picado, después de la huelga de los brazos caídos, cede el control del aparato electoral al partido Unión Nacional y se desarrollan las elecciones del 48. En estas elecciones hay una serie de anomalías. Se queman las papeletas, hay denuncias de fraude no atendidas y personas en la zona rural que no tienen cédulas para votar. Todas estas situaciones hacen que el resultado electoral que había dado por ganador al Partido Unión Nacional de Tirilate sea acusado de fraudulento y por consiguiente el Congreso, que había sido electo 2 años antes, anula las elecciones. Congreso de mayoría calderonista. A partir de la anulación de las elecciones, Figueres dice, ok, comenzamos. Y comienza la guerra del 48. Esta guerra del 48 va a tener hitos como la toma del cruce la toma del aeropuerto del San Isidro del General y la toma del cruce del Empalme. Aquí está San Isidro del General, aquí está el cruce del Empalme, aquí está Cartago. Entonces, se toma este aeropuerto. A partir de la toma de este aeropuerto comienzan a llegar armas y hombres provenientes de Guatemala, de gente de República Dominicana, de Nicaragua, que querían acabar con las dictaduras, gente de la Legión Caribe. Y después de esto se toma Limón, mientras que por el norte, por San Ramón, un aliado de Figueres, otro empresario que se llama Francisco Orlich, comienza a marchar hacia la región de La Juela. Lo que están haciendo ellos es rodeando el Valle Central, hasta que se da la última y más cruel de las batallas, que fue la batalla del Tejar. Esta guerra termina con tres pactos. El pacto de Ochomogo, donde Figueres se compromete a respetar la vida y las propiedades de los calderonistas y de los comunistas,
Después, el pacto de la Embajada de México, donde el presidente Picado se compromete a dejar el poder, ya que, según sus propias palabras, habían fuerzas incontestables que podían ingresar en Costa Rica. Esas fuerzas incontestables, perdón, esas fuerzas incontestables eran el ejército de Nicaragua y el ejército de los Estados Unidos, además de el pacto de Ulate Figueres. En este pacto, Figueres llega a un acuerdo con Ulate de este, entregarle el poder durante año y medio a Figueres para que por medio de una junta de gobierno él gobernara y después le entregara nuevamente el poder a Figueres. ¿Ok? A propósito de estos pactos, vamos a ver un pequeño video sobre lo que es el pacto de Ochomogo, y un poco sobre qué se cumplió y qué no se cumplió de estos pactos. Un momento. Ok, un momento. Bienvenido, don Pepe. Don Manuel, Mucho gusto saludarlo. Aquí estamos recordando la noche de 1948 en que nos encontramos los tres jovencillos como éramos aquí en estos fríos de Ochomogo. todavía somos jóvenes. Así me siento. Usted vino y me propuso que nos encontráramos aquí con don Manuel y yo no lo dudé un momento. Como yo recuerdo aquella escena, don Manuel me dijo que era necesario acabar con la contienda, que ya había habido muchas muertes. Ustedes han estado diciendo en su propaganda y todos somos víctimas del mismo mal de que acabamos creyendo nuestra propia propaganda, que nosotros somos unos reaccionarios que vamos a echar atrás toda la legislación social dada entre ustedes y el gobierno del doctor Calderón Guardia y luego el de don Teodoro Picao. Entonces empezamos a discutir qué cosas se mantendrían. Por ejemplo, se mantiene la caja del Seguro Social. Ustedes, don Manuel, estaban muy orgullosos de haber fundado la caja. Se mantiene la caja del Seguro Social, y digo, por supuesto. Se mantiene el Código de Trabajo, por supuesto. Y así se enumeraron varias condiciones que para ellos, o para ustedes, don Manuel, eran fundamentales. Ese fue el planteamiento suyo y coincidía con la razón por la cual don Manuel había venido aquí. Conseguir que usted le asegurara esas garantías de que las conquistas sociales no iban a desaparecer. ¿No fue así, don Manuel? Usted aceptó una serie de cuestiones que yo le planteé, Que para ustedes eran fundamentales. fundamentales. Y en las cuales nosotros siempre hemos estado de acuerdo, pero no han sido otros políticos. Claro, estoy de acuerdo y yo siempre lo consideré a usted un hombre progresista. Tantas veces Habíamos hablado. conversamos, yo de eso estaba seguro. Entonces, el asunto era hacer eso realidad. Para mí es una cosa tan emocional que nunca la he querido usar en discursos electorales para atraer votos. Me ha parecido que es usar una ventaja indebida que la historia puso en mis manos y nunca he hablado ni siquiera de las glorias, de otras glorias de la guerra, pero mucho menos de ese encuentro que fue, yo diría, y perdonen el ditirambo, digno de Homero. Ahí teníamos a don Pepe. Ok, vamos a compartir de nuevo la presentación. Ok, entonces estos pactos son los que determinan el fin de la guerra. Ahora, ¿por qué decimos que en alguna medida no se cumplieron? Por esta cuestión, ¿verdad? Por el crimen del Codo del Diablo.
Entonces aquí les voy a dejar un pequeño extracto de de este evento. Vamos a compartirlo por acá. Ujú. Ahí era un lugar, bueno, como hecho propio para la maldad, ¿verdad? Aquí está el río, sigue la línea así y es una montaña pero altísima, ¿verdad? Él fue el único que quedó con las esposas. Entonces fue cuando optaron por tirar a papá al río. La participación del gobierno, las palizas que le dio a la gente. Mi madre no quiso decir dónde estaba papá y la mataron a palos. Esas cosas, por supuesto, en la cartilla histórica no existen. Y ya nosotros decíamos, ya mataron a tal, ya mataron al otro. Ay, Dios mío. Y surgió la revolución, que fueron pocas semanas, poquísimas semanas, pero bastó para que muriera mucha gente. Llegan a la puerta de la casa y gritando, ¿verdad? Como gritan los militares, Federico Picado queda detenido por orden del ministro de Justicia. Y esa fue la última vez que lo vimos. Ok, por ahí en una parte de las prácticas hablaba de las represalias de la Junta. Por ahí van. Em, Se establecieron tribunales de sanciones inmediatas en contra de funcionarios que eran afines al calderonismo, ¿verdad? Hubo persecución política y a las personas que cometieron este crimen, de ahí se hizo todo lo posible para que quedaran impunes, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues parte de esos pactos no se cumplieron, pero sí es importante que manejen qué plantea cada pacto, ¿verdad? Y esto pues nos da la Segunda República, ¿verdad? La Constitución actual. Importante tomar en cuenta algo, ¿verdad? Todo lo que hace Figueres para llegar al poder. Figueres sabía desde antes que por medios electorales él no iba a llegar al poder político, ¿verdad? Por eso hace toda la cuestión de la Legión Caribe y al final pues de ahí la Legión Caribe queda como, ¿verdad? Como a medias, digamos, en todo este asunto porque de ahí al abolirse el ejército no tiene cómo continuar, digamos, con la lucha armada Figueres porque no hay un ejército como tal. Además, esta abolición plantea de ahí que en Costa Rica pues se destine más dinero a la educación que al ejército, ¿verdad? Que pues ojalá así sea. Y también el tema de la posibilidad, digamos, de evitar algún golpe de Estado, porque siempre después de una revolución, pues hay mucha inestabilidad política. Pero en ese caso, Figueres lo sabe manejar muy bien. Él cumple con el pacto con Ulate y una vez que la Junta de Gobierno hace la Constitución de 1949, este, pues ya
perdón, ahí me repetí. Una vez que se crea la Constitución del 49, él entrega el poder a Otilio, a Otilio Ulate, como se había pactado. Y también es importante mencionar que pues Figueres, una vez que asume el poder y asume el poder la Junta, él sí puede hacer una reforma económica, a diferencia de Calderón, porque la banca se nacionaliza. Entonces, todo el dinero que antes se destinaba a la producción agrícola, ¿verdad? Principalmente cafetalera, Figueres y sobre todo la gente del Centro para el Estudio de Problemas Nacionales comience a destinarlo a otras actividades económicas más desarrolladas con la industria, que es el modelo de desarrollo que surge en la Segunda República, que es el de la intervención del Estado en la economía, ¿verdad? El desarrollo de instituciones autónomas que van a modernizar el Estado costarricense en aquella época, dejando de lado ese modelo agroexportador que tantas veces había entrado en crisis. Y eso sería como los aspectos más relevantes de las semanas 5 a las 7, ¿verdad? Cualquier duda, pues con mucho gusto, y espero que esta breve explicación les haya servido bastante. Hasta luego.